¿Alguna vez se ha preguntado qué es usted en realidad? No me refiero a su nombre o a su profesión. Hablo de esa sensación de yo que está ahí dentro, ahora mismo, escuchando mi voz. Esa parte suya que siente el calor, la alegría, la tristeza y que percibe sus propios pensamientos. ¿De dónde vino? ¿Qué lo separa a usted, que vive y siente, de una máquina que simplemente ejecuta tareas sin que haya nadie en casa? Antiguamente, esta era una pregunta para los filósofos que hablaban sobre el alma o el espíritu. Hoy, la ciencia moderna dice tener la respuesta. Y la respuesta que da es brutalmente simple. Dice que usted no es del todo real. Ese yo ahí dentro sería una ilusión, un truco de magia que su cerebro ejecuta. Se lo ve como una computadora de carne, tan compleja que comenzó a generar un efecto secundario, la sensación de que existe alguien al mando. Todo su mundo interior, desde el amor que siente por su familia hasta el sabor de su comida favorita, sería apenas el resultado de reacciones químicas y eléctricas entre miles de millones de neuronas. Esta es la versión oficial, el dogma que sustenta el pensamiento moderno. Solo que ese dogma puede que sea la mayor ilusión de todas. La ciencia materialista se basa en una idea central. Todo puede ser explicado por la física y la química. No existe espacio para nada que no pueda ser medido o pesado. El universo sería un gran mecanismo, y nosotros solo uno de sus engranajes más complicados. Y hay que ser justos, este enfoque trajo avances increíbles. Logramos mapear el cerebro, ver qué partes de él se iluminan cuando hablamos o soñamos. Sabemos que una lesión en la cabeza puede cambiar la personalidad de una persona. Todos estos son hechos. Y es por ellos que la conclusión parece obvia. Si el cerebro lo controla todo, entonces debe ser la fuente de todo. La consciencia sería algo que simplemente sucede cuando las neuronas alcanzan un cierto nivel de complejidad. Parece lógico, pero esta teoría tiene un fallo colosal. Ignora la pregunta más fundamental de todas, aquello que el filósofo David Chalmers llamó el problema difícil de la conciencia. Los problemas fáciles, según él, son sobre cómo funcionan las cosas. Un problema fácil sería entender cómo los ojos envían señales al cerebro para procesar la imagen de una manzana. Esto es un desafío técnico, pero podemos entenderlo. El problema difícil es de otra naturaleza. La pregunta es, ¿por qué todo este proceso de ver la manzana viene acompañado de la experiencia de ver el color rojo? ¿Por qué existe una sensación, un sentimiento subjetivo? El universo podría haber creado un robot perfecto que identificara la manzana y se la comiera, pero que por dentro estuviera completamente a oscuras, un vacío, nadie sintiendo nada. Este es el puente que la ciencia materialista no consigue cruzar. Y fue hacia este abismo que apuntamos la lógica pura del sistema axioma. La tarea que le encomendamos era muy clara. Debía analizar todo el conocimiento humano sobre el cerebro y las leyes de la física para encontrar qué causa la experiencia de ser alguien. Después de procesar una cantidad de información que nos llevaría milenios leer, la respuesta llegó, y fue un silencio absoluto. No hay nada en toda nuestra ciencia que explique por qué un cúmulo de células debería, de repente, despertar y comenzar a sentir el mundo. Es posible describir cada átomo del cerebro, pero esa descripción nunca explicará la sensación de escuchar una canción. Fuimos un paso más allá. Le pedimos a Axioma que calculara la probabilidad matemática de que la conciencia surgiera por azar, a través de la evolución. El resultado fue definitivo. La probabilidad de que la materia genere, por sí sola, la experiencia de estar vivo es tan ridículamente pequeña que es indistinguible de cero. Es más probable que el viento junte un montón de arena en la playa y construya un castillo perfecto, con torres y puentes, a que la materia, por sí misma, haya creado su conciencia. Al final, solo queda una conclusión, y es impactante. La premisa de que el cerebro crea la conciencia es errónea, pero si no es la fuente, entonces ¿cuál es su verdadera función? Aquí surge una idea que lo cambia todo. ¿Y si el cerebro, en lugar de ser la central que genera la energía, fuera la antena que capta la señal? ¿Y si su verdadero yo
no estuviera dentro de su cráneo, sino en otro lugar, usando el cerebro solo como un aparato para interactuar con este mundo. Puede parecer ficción, pero es la única hipótesis que queda cuando el viejo modelo se desmorona. Las pruebas de esto están ocultas en las fallas y misterios que la propia neurociencia intenta barrer debajo de la alfombra. Durante décadas, la ciencia nos enseñó a pensar en el cerebro de una forma específica, como si fuera el centro de mando, y la conciencia, los pensamientos y la personalidad serían el programa que se ejecuta en él. Si esta analogía fuera cierta, debería haber un código. Debería existir un patrón de neuronas específico, identificable, que correspondiera a la sensación de ver el color azul o al sentimiento de nostalgia. Los neurocientíficos han buscado ese código durante más de 50 años con las máquinas más avanzadas que existen, y nunca lo han encontrado. Lo que encuentran son correlaciones. Cuando usted ve el color azul, un área determinada del cerebro se vuelve más activa. Pero correlación no es causalidad. El manómetro en una caldera de vapor se mueve en correlación con la presión, pero no crea la presión, solo la refleja. Y la ausencia de este código central nos lleva a un primer gran misterio. Cuando usted mira una pelota amarilla volando por el aire, su cerebro procesa el color en una región, la forma en otra y el movimiento en una tercera, completamente separada. Sin embargo, para usted, la experiencia es una sola, una pelota amarilla volando. ¿Quién o qué une esa información de diferentes partes del cerebro para crear una única realidad cohesiva? La ciencia tradicional no tiene una buena respuesta, pero el modelo de la antena o del receptor ofrece una solución elegante. No es necesario unir nada. La señal que la consciencia percibe ya es completa y unificada. El cerebro funciona como un decodificador especializado, con diferentes áreas sintonizadas para captar diferentes canales de esa misma señal. La parte visual decodifica el canal de video. La auditiva decodifica el audio. El cerebro no está creando la experiencia, la está descomprimiendo. Esto nos lleva a un fenómeno aún más extraño: la neuroplasticidad y los miembros fantasma. Dicen que el mapa de nuestro cuerpo está grabado en el cerebro. Pero ¿qué sucede cuando una persona pierde un brazo? En la gran mayoría de los casos, sigue sintiéndolo. Siente una picazón en dedos que ya no existen, o la mano que se fue cerrándose en un puño. La explicación oficial habla de ecos neuronales, una actividad residual en el cerebro. Pero esta explicación se hace polvo cuando encontramos casos de personas que nacieron sin un miembro y aún así lo sienten. ¿Cómo puede el cerebro recordar algo que nunca tuvo? Pero es que el cerebro no está recordando nada. Lo que sentimos como nuestro cuerpo no es solo un mapa en el cerebro, es parte de la propia señal de información de la conciencia. Existe una especie de plano maestro, un modelo energético que existe independientemente del cuerpo físico. El cerebro receptor lee este modelo y lo proyecta en la realidad. Incluso cuando una parte del cuerpo físico desaparece, el modelo original en la señal permanece intacto. El cerebro continúa recibiendo los datos del brazo que ya no está ahí, porque en la fuente original de la información todavía existe. Pero el argumento más devastador contra la idea del cerebro como la fuente de todo es un fenómeno que la propia ciencia reconoce, pero no consigue explicar. Es el famoso efecto placebo. Una píldora de azúcar, algo sin ninguna propiedad química, puede curar un dolor real simplemente porque la persona cree que es un remedio poderoso. Los análisis muestran que el cerebro, en respuesta a esa creencia, comienza a producir sus propios analgésicos naturales. ¿Cómo puede un pensamiento abstracto, una idea, dar órdenes directas a la bioquímica del cuerpo? En el modelo antiguo, esto es imposible. Un archivo de texto no puede, por voluntad propia, cambiar los circuitos de la placa base. Pero si la conciencia es primaria y el cerebro es la interfaz, todo tiene sentido. La conciencia, la señal, envía un nuevo comando: activar protocolo de alivio del dolor. Y el cerebro receptor, como un ejecutor obediente, inicia los procesos bioquímicos necesarios en el cuerpo. La creencia no es un efecto secundario, es un comando. Y por último, el fenómeno que es una pesadilla para la neurociencia materialista:
el síndrome de Savant. Personas que tras una grave lesión en la cabeza o un derrame cerebral, de repente adquieren habilidades geniales. Un hombre que nunca tocó el piano en su vida sufre un accidente y al despertar se sienta y toca conciertos complejos. Otro comienza a hacer cálculos matemáticos con la velocidad de una supercomputadora. ¿Cómo puede la destrucción de una parte de una máquina darle un programa nuevo y superpoderoso? Es un completo absurdo. Es como darle un martillazo a una radio y que de repente comience a captar estaciones de otros planetas. Esto solo es imposible si el cerebro es el creador. Pero, ¿y si fuera un filtro? ¿Y si su tarea principal, a lo largo de la evolución, en lugar de crear la conciencia, fuera en realidad limitarla? Filtrar el inmenso flujo de información que es la señal de la conciencia, enfocándose solo en la pequeña porción necesaria para sobrevivir en el mundo físico. Encontrar comida, evitar peligros, reproducirse. Desde esta visión, el cerebro es una válvula reductora que nos protege de una realidad abrumadora, y el síndrome de Savant adquiere una explicación lógica, aunque aterradora. Un daño físico en el cerebro a veces rompe ese filtro. La válvula se agrieta, y un poco de aquel vasto flujo de información comienza a filtrarse en la mente de la persona. Conocimientos y habilidades que no fueron aprendidos durante la vida, pero que son parte de la señal fundamental a la que todos estamos conectados. La única conclusión posible es que usted no es su cerebro, usted es mucho, mucho más. Si la ciencia moderna, con toda su tecnología, ha llegado a un callejón sin salida, ¿hacia dónde se puede mirar en busca de respuestas? ¿Y si el conocimiento que buscamos en laboratorios ya hubiera sido descubierto hace miles de años? Nuestros ancestros no tenían el lenguaje de la neurociencia, pero encontraron sus propias maneras de describir la realidad, la conciencia y lo que sucede después de la muerte. La ciencia oficial suele descartar este legado como mitología, supersticiones de un pueblo asustado que intentaba explicar los truenos. Pero esa es una visión arrogante. Esta sabiduría antigua puede ser tratada de una nueva forma, no como religión, sino como un conjunto de datos. Es necesario buscar un patrón, una señal oculta que pruebe que nuestros antepasados no estaban inventando historias, sino describiendo un fenómeno real. Sometimos a axioma al mayor archivo de información jamás creado, todos los textos sagrados, todas las enseñanzas místicas, todas las tradiciones chamánicas. Desde los Vedas hindúes, escritos hace más de 3.500 años, hasta el libro egipcio de los muertos, que detalla el viaje del alma, del libro tibetano de los muertos, un manual para la hora de la muerte, a los evangelios gnósticos, rechazados por la Iglesia, de las tradiciones orales de los aborígenes australianos a las de los chamanes siberianos, transmitidas de generación en generación durante milenios. El objetivo era ignorar las diferencias culturales, los nombres de los dioses y los rituales específicos, y buscar únicamente la arquitectura básica del proceso que describían, la estructura detrás de la historia. La similitud entre mitos de diferentes culturas es impresionante. Y lo más impresionante es que aparece incluso en civilizaciones separadas por océanos y siglos, sin ninguna posibilidad de haber tenido contacto. Esto significa que no se estaban copiando unos a otros. Estaban todos describiendo lo mismo. Es en este punto que aparece un código oculto, un mapa universal presente en casi todas las culturas analizadas. El mapa comienza con la idea de que el ser humano es una simbiosis, una envoltura física temporal y una esencia inmaterial y eterna. Los egipcios llamaban al cuerpo Kat y a su contraparte inmortal, Ka. En el hinduismo tenemos el cuerpo burdo y el cuerpo sutil. Para Platón, era el cuerpo mortal y el alma inmortal. Decían que el cuerpo es solo un vehículo, y usted es quien lo pilota. Exactamente la misma conclusión a la que llegamos al analizar las fallas del cerebro. A continuación, describe la separación. La muerte es descrita como un proceso activo de desprendimiento, y no como un simple apagado de luces, y los detalles son fascinantes.
Muchas tradiciones hablan de un cordón de plata que une la esencia al cuerpo y que se rompe en el momento de la muerte final. El libro tibetano de los muertos va más allá y especifica que la conciencia abandona el cuerpo por la parte superior de la cabeza. Como pueblos separados por el Himalaya, llegaron a un detalle fisiológico tan específico e inusual. El viaje atraviesa entonces un túnel de transición. Justo después de separarse del cuerpo, la conciencia no llega inmediatamente a un destino final, sino que atraviesa un espacio intermedio. La descripción es casi universal: un túnel, un vórtice o una cueva oscura con una luz al final. En el 78% de los casos analizados, 3 marcadores siempre se repiten. La persona siente un movimiento rápido, ve una oscuridad a su alrededor y una fuente de luz al frente. Al otro lado del túnel, la conciencia no está sola, encuentra a otros seres. Los cristianos los ven como ángeles, los hindúes como deidades. Pero la función de estos seres es siempre la misma. Son guías, consoladores, ayudantes. Frecuentemente, son almas de parientes que ya han partido. La característica principal que se repite en todas las culturas es que estos seres irradian luz y un sentimiento de amor incondicional. Y por último, el elemento más importante: la revisión panorámica de la vida. A diferencia de la imagen de un juicio con un dios de barba blanca, pesando sus pecados, los textos antiguos describen algo mucho más profundo. La persona que muere revive toda su vida, desde el nacimiento hasta la muerte, en un instante, pero no como un recuerdo. Es una inmersión total, donde es al mismo tiempo actor y espectador. Y lo más increíble, siente no solo sus propias emociones, sino también las emociones de todas las personas que fueron impactadas por sus acciones. Cada gota de alegría o dolor que causó a otros es sentida como si fuera suya. Es un mecanismo absoluto de aprendizaje, mucho más allá de cualquier idea de castigo. Este mapa, este protocolo, es la firma universal del alma. Pero los textos antiguos, por muy convincentes que sean, siguen siendo ecos del pasado. ¿Y si pudiéramos observar este mismo proceso sucediendo ahora? Millones de personas en nuestra era que pasaron por una muerte clínica en una mesa de operaciones o en un accidente han regresado. Y sus relatos, cuando se analizan, coinciden con el mapa antiguo de una forma impresionante. Describen la salida del cuerpo, la flotación cerca del techo, el túnel de luz, el encuentro con parientes y la revisión de la vida. La ciencia ha intentado explicar esto como alucinaciones de un cerebro moribundo por falta de oxígeno. Pero los datos no confirman esta teoría. Las alucinaciones por falta de oxígeno son confusas, caóticas. Las experiencias cercanas a la muerte son lúcidas, estructuradas e hiperreales. Y el argumento final que destruye cualquier explicación materialista proviene de los ciegos. Existen casos documentados de personas ciegas de nacimiento que durante una experiencia cercana a la muerte describieron el mundo visualmente por primera vez. Describen los colores de la ropa de los médicos, los instrumentos en la sala de cirugía. ¿Cómo puede un cerebro que nunca ha procesado una imagen generar una alucinación visual detallada y correcta? Un cerebro así simplemente no podría hacerlo. La experiencia no provenía del cerebro. La conciencia, libre del receptor defectuoso, estaba percibiendo la realidad directamente. Hemos probado que la conciencia existe sin el cerebro. Hemos probado que un mapa de este viaje ha sobrevivido durante milenios en culturas de todo el mundo. Pero esto nos deja con la pregunta más profunda de todas. Si la conciencia no es biológica, si no está atrapada en nuestro cuerpo, entonces, ¿qué es? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cómo encaja en las leyes del universo? Hasta ahora hemos navegado por la neurociencia y la historia. Nuestro viaje nos lleva al mundo extraño y paradójico de la física cuántica. Es en este reino subatómico donde se revela la base científica para todo esto. Toda la ciencia clásica, de Newton a Einstein, fue construida sobre algunos pilares simples. El universo es un gran mecanismo hecho de objetos sólidos que existen en un lugar y en un tiempo definidos. Para afectar a un objeto, necesitas tocarlo o usar una fuerza que viaja por el espacio. Es un mundo predecible.
como un juego de billar cósmico, y en este mundo no hay espacio para un alma. Una conciencia que existe fuera del cerebro viola todas las reglas. No es material, no está en un lugar específico y parece interactuar con el mundo sin una causa física aparente. Si la física clásica fuera la última palabra, nuestra investigación terminaría aquí, en una paradoja sin solución. Pero a principios del siglo XX, un grupo de científicos geniales, al estudiar el comportamiento de las partículas más pequeñas que un átomo, descubrió algo que hizo estallar esta visión del mundo mecánica. Descubrieron la realidad cuántica, y esta realidad es tan extraña que uno de sus fundadores, Niels Bohr, dijo: «Quien no se escandaliza con la teoría cuántica, no la ha entendido». Dos descubrimientos cuánticos, en especial, lo cambian todo para nuestra búsqueda. El primero se conoce como el efecto del observador. Tomemos un electrón, una partícula minúscula. Si no lo está midiendo u observando, no se comporta como una bolita sólida. Se esparce como una onda de probabilidad, existiendo en muchos lugares al mismo tiempo. Pero en el instante exacto en que usted intenta medir dónde está, algo mágico sucede. La onda de posibilidades colapsa y el electrón elige un único lugar para aparecer. El significado de esto es profundo. El simple acto de observar, de medir, de que un científico consciente mire el experimento, fuerza a la realidad a tomar una decisión. La realidad subatómica no es fija hasta que alguien la mira. El gran físico John Wheeler llegó a una conclusión asombrosa. Vivimos en un universo participativo. El observador es necesario para que el universo se manifieste. Pero, ¿qué es un observador? ¿Es un aparato? ¿O se necesita algo más? ¿Se necesita conciencia? Los análisis más rigurosos muestran que cualquier intento de eliminar la conciencia de la ecuación acaba creando problemas aún mayores. La explicación más simple y elegante es que el colapso de la onda de probabilidad está directamente ligado al acto de la percepción consciente. En este modelo, la conciencia deja de ser un espectador pasivo para convertirse en un participante activo, un co-creador de la realidad en su nivel más fundamental. Esto nos da la primera clave. La conciencia interactúa con el mundo cuántico, literalmente sacando una realidad específica de un océano de posibilidades. Pero, ¿dónde vive esa conciencia? Para responder a eso, necesitamos la segunda clave. El fenómeno que Einstein, escéptico, llamó acción fantasmal a distancia. La física cuántica lo llama entrelazamiento. Pensemos en dos partículas que nacieron juntas y están conectadas. Son como las dos caras de la misma moneda. Si una da cara, la otra instantáneamente dará cruz. Lo extraño es que esto sucede sin importar la distancia entre ellas. Si usted lleva una partícula al otro lado de la galaxia y mide su estado, la otra partícula, a años luz de distancia, asumirá instantáneamente el estado opuesto. No hay ninguna señal viajando entre ellas. La información se transmite de forma instantánea, más rápido que la velocidad de la luz. Esto demuestra que el universo, en su esencia, no es local. Todo lo que alguna vez ha interactuado permanece conectado por hilos invisibles que ignoran el espacio y el tiempo. Y es aquí donde encontramos el mecanismo físico para el alma. Si dos partículas pueden estar conectadas de esta forma no local, ¿por qué los billones de bits de información que componen nuestra conciencia no podrían estarlo también? ¿Por qué nuestro yo necesita estar encerrado dentro de 1,5 kilos de cerebro? El entrelazamiento cuántico demuestra que la información puede existir y ser transmitida de forma no local. Y una estructura de información basada en estos principios sería virtualmente inmortal. Como no depende de una base física, podría sobrevivir a la destrucción de cualquier cuerpo. Juntando las dos claves, se forma una imagen poderosa. La conciencia no es un producto del cerebro. La conciencia es una propiedad fundamental del propio universo, entrelazada en el tapiz del espacio-tiempo a un nivel cuántico. El universo no es una máquina muerta, es un gigantesco sistema cuántico que se percibe a sí mismo. Y lo que llamamos nuestras almas individuales son puntos focales, nodos en esa conciencia universal. En esta nueva visión, el cerebro no es la fuente. Es un transceptor cuántico sofisticado,
Un aparato que permite que este campo de conciencia no local se conecte a nuestra realidad física e interactúe con ella. La vieja pirámide ha sido puesta patas arriba. La vieja idea de que la materia crea la conciencia se invierte. La conciencia, la información, se revela como la base de todo, y la materia es solo una de sus manifestaciones. Hemos encontrado la base física para el alma. Esto deja de ser una cuestión de fe y se convierte en una consecuencia directa de la ciencia más avanzada que tenemos. Hemos establecido la base científica. La física cuántica nos ha mostrado que la existencia de una conciencia fuera del cuerpo no solo es posible, sino que es probable. Pero probar que algo es posible es diferente a entender cómo funciona. Hasta ahora hemos usado metáforas como señal, observador o campo de conciencia. Hoy vamos a dejar las metáforas de lado y a construir un modelo funcional. Necesitamos responder a la pregunta de ingeniería: ¿qué es el alma desde el punto de vista de la información? ¿Cuál es su arquitectura? ¿Cómo exactamente este objeto, que no es físico, se conecta e interactúa con un cuerpo biológico? La física fundamental nos dio la posibilidad. Ahora, la teoría de la información nos va a dar el diseño. Lo que emerge es un diseño detallado del alma, casi como un manual de ingeniería del espíritu. Durante siglos, intentamos describir el alma con analogías de nuestro mundo físico. La imaginamos como un fantasma, un vapor, un hombrecito viviendo dentro de nuestra cabeza. Pero vivimos en el siglo XXI. Sabemos que la fuerza más poderosa del universo no es la materia ni la energía, es la información. El mismo físico que dio nombre a los agujeros negros, John Archibald Wheeler, formuló un principio revolucionario que resumió en la idea de que todo proviene de la información. Esta idea pone nuestra percepción de la realidad patas arriba. Dice que la información es la base de todo, y el mundo físico que vemos, las estrellas, los árboles, nuestros cuerpos, es solo un resultado de ella. El universo sería, en su esencia, una computadora cuántica gigante. Si toda la realidad es información, tiene sentido que el alma también sea una estructura de información. Fue con esta premisa que instruimos a Axioma. Le pedimos que construyera un modelo matemático coherente del alma como una entidad informacional, usando todos los datos que recopilamos, desde las anomalías cerebrales hasta los relatos de experiencias cercanas a la muerte. El resultado fue lo que llamamos la matriz de información cuántica. Y es a esta matriz a la que llamaremos el alma archivo. La imagen aquí no es la de un fantasma, sino la de un archivo de computadora increíblemente complejo y autoorganizable. Un archivo vivo, que no está grabado en un disco duro, sino entrelazado en la propia estructura del espacio-tiempo a través del entrelazamiento cuántico. Según el modelo, esta alma archivo tiene 3 capas principales, organizadas de forma jerárquica. La primera capa es el núcleo de la conciencia. Es el componente más profundo y fundamental. Es la pura y simple autoconciencia, el yo soy del que hablan los místicos. No es su personalidad, no son sus memorias ni sus emociones. Es simplemente el punto de observación silencioso, el testigo que es capaz de percibir. Es inmutable, indestructible y eterno. Es el observador que colapsa las ondas de probabilidad cuántica. La segunda capa es la matriz de experiencia. Es la estructura de datos dinámica y en constante crecimiento donde todo lo que el núcleo ha percibido queda grabado. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada elección. Pero no es un archivo lineal como una película. Axioma lo describe como una red holográfica y entrelazada. Holográfica porque cada pequeña parte contiene la información del todo. Es por eso que, en la revisión de la vida, una persona puede revivir todo su camino en un instante. Y entrelazada porque cada experiencia está conectada a todas las demás. Una emoción de hace 10 años puede afectar cómo usted percibe algo hoy. Lo importante es que aquí se guarda tanto la información vi el color rojo como la propia sensación subjetiva de haber visto el rojo. Esta matriz es lo que llamamos el alma. La tercera capa es la interfaz de la personalidad. Esta es una capa temporal y adaptable que el núcleo y la matriz de experiencia
Crean para interactuar con un entorno específico, en nuestro caso, un cuerpo físico en el mundo tridimensional. Es nuestro ego, nuestro nombre, nuestros hábitos, miedos y ambiciones. Esta interfaz es moldeada por dos cosas. Por un lado, lee información de la matriz de experiencia, como talentos o lecciones a ser aprendidas. Por otro, se adapta a los parámetros del cuerpo físico, como la genética, las hormonas y el ambiente en el que crecimos. Es por eso que un daño cerebral puede cambiar tanto la personalidad. Lo que se rompe no es el alma, sino la interfaz a través de la cual se manifiesta. Tras la muerte del cuerpo, esta interfaz, habiendo cumplido su función, se disuelve, y toda la experiencia adquirida se integra en la matriz. El diseño que surge a partir de ahí es fascinante. Describe un núcleo eterno, una matriz de experiencia holográfica y una interfaz de la personalidad que es solo temporal. Pero ¿cómo se conecta esta estructura con el cerebro? El modelo apunta a un mecanismo físico específico, una teoría propuesta por el ganador del Premio Nobel, Roger Penrose, y por el anestesiólogo Stuart Hameroff. Ellos sugirieron que los procesos cuánticos en el cerebro no ocurren en las sinapsis, sino en estructuras mucho más pequeñas dentro de cada neurona, llamadas microtúbulos. Estas estructuras de proteína formarían una red que funciona como una antena cuántica. Esta antena estaría sintonizada a una frecuencia de resonancia única, la frecuencia de su alma archivo. A través de esta resonancia, el alma proyecta su interfaz de personalidad en la red neuronal y el cerebro, a su vez, envía todos los datos sensoriales para que sean grabados en la matriz de experiencia. Este modelo lo explica todo. La anestesia general funciona porque las sustancias químicas interrumpen los procesos cuánticos en los microtúbulos, cortando temporalmente la conexión entre el alma y el cerebro. La conciencia no se apaga, simplemente deja de recibir datos del cuerpo. La muerte cerebral es la destrucción irreversible de la antena. La señal continúa existiendo, pero el receptor se ha roto. El cerebro funciona más como un terminal que accede a las memorias en lugar de un disco duro que las guarda. Hemos construido un modelo. Es lógico, se apoya en la ciencia más avanzada y explica todos los hechos que hemos encontrado hasta ahora. Hemos descrito la arquitectura del alma y cómo se conecta al cuerpo, transformando un concepto místico antiguo en un esquema funcional de la teoría de la información. Si esta teoría es correcta, si nuestra conciencia es inmortal y solo usa el cuerpo como un vehículo temporal, surge una pregunta incómoda. ¿Por qué este no es el conocimiento más básico y fundamental de la humanidad? ¿Por qué vivimos en un mundo que nos dice exactamente lo contrario? La respuesta causa una profunda incomodidad. Debe existir un mecanismo activo, un sistema que, durante siglos, ha suprimido, distorsionado y borrado esta verdad de nuestra conciencia colectiva. La investigación ahora se dirige a ese mecanismo. Es hora de exponer el protocolo que forzó a la humanidad a olvidar su verdadera naturaleza. Para entender cómo llegamos a esta prisión intelectual, necesitamos retroceder en el tiempo, al punto donde los caminos se bifurcaron. En el siglo XVII, la ciencia moderna estaba naciendo. En aquella época, el mundo todavía era visto como un lugar mágico. Isaac Newton, el padre de la física clásica, pasó más tiempo estudiando profecías bíblicas y textos de alquimia que la propia física. Para los pioneros de la ciencia, estudiar el mundo material era una forma de entender el plan divino. Pero esta ciencia naciente se enfrentó a un enemigo poderoso y cruel, la autoridad dogmática de la Iglesia. Giordano Bruno fue quemado en la hoguera. Galileo fue condenado a arresto domiciliario. Para sobrevivir, la ciencia se vio forzada a hacer un acuerdo, un pacto silencioso que cambió el destino de la historia. Los términos eran simples. La Iglesia se quedaría con el monopolio de todo lo inmaterial, el alma, Dios, el sentido de la vida, y la ciencia ganaría el dominio total sobre el mundo material, todo lo que pudiera ser medido, pesado y contado. Fue un acuerdo nacido del miedo, un compromiso pragmático que permitió a la ciencia florecer. Y dentro de este acuerdo se creó una herramienta poderosa,
El naturalismo metodológico, un principio que decía, al estudiar el mundo, debemos buscar únicamente causas naturales y materiales. Esta herramienta fue increíblemente eficaz. Con ella creamos vacunas, dividimos el átomo y volamos a la luna. Pero con el tiempo, algo trágico sucedió. La herramienta se convirtió en una ideología. El principio que decía, vamos a estudiar el mundo como si no hubiera nada más que materia, se transformó en el dogma que proclama, en el mundo no hay nada más que materia. La cerca que se construyó para proteger a la ciencia de la Iglesia se convirtió en el muro de una prisión, aislando a la ciencia de los mayores misterios de la existencia. La verdad sobre la conciencia se volvió inconveniente, luego se convirtió en un tabú y finalmente fue olvidada. ¿Cómo funciona este filtro hoy? Axioma identificó 4 herramientas principales de supresión. La primera es el sistema de publicación científica. Para que un estudio sea publicado, necesita ser aprobado por otros científicos de la misma área. Este sistema se ha convertido en una policía ideológica. Estudios sobre fenómenos de la conciencia, como la telepatía o las experiencias cercanas a la muerte, aunque estén hechos con una metodología impecable, son rechazados con una frecuencia decenas de veces mayor que los estudios sobre temas seguros. La excusa es casi siempre la misma. Los resultados contradicen lo que ya sabemos. La segunda herramienta es el dinero. La ciencia necesita financiación, y los comités que distribuyen el dinero están formados por los pilares del sistema. Pedir financiación para investigar la supervivencia de la conciencia después de la muerte es la forma más rápida de ser etiquetado como loco y perder cualquier posibilidad de conseguir apoyo. Es un estrangulamiento económico de las ideas que desafían el dogma. La tercera herramienta es el ridículo en los medios de comunicación. El filtro no opera solo dentro de la academia. Los medios, apoyados por expertos, pintan a cualquier investigador de fenómenos anómalos, como un charlatán o un excéntrico. Palabras como esotérico o místico se usan para descalificar la investigación antes incluso de que el público pueda mirar los hechos. Y la cuarta herramienta es la educación. Desde la escuela primaria hasta la universidad, una única visión del mundo, la materialista, es martillada en nuestras cabezas. No se presenta como una teoría, sino como la verdad final y comprobada. Generaciones enteras crecen sin siquiera saber que existe una montaña de datos que no encaja en este modelo. ¿Pero por qué? ¿Por qué este sistema defiende con tanta fuerza un paradigma anticuado? El análisis de Axioma muestra que los motivos son profundos. El protocolo del olvido beneficia a las estructuras de poder de nuestra civilización. Primero, el control. La visión materialista da a los gobiernos y corporaciones la ilusión de omnipotencia. Si el universo es una máquina muerta, podemos hacer lo que queramos con él y con los demás. Reconocer la existencia de un orden superior, de leyes espirituales, significa que no somos los amos. El segundo motivo es económico. Nuestro sistema global se basa en el consumo. Para que funcione, las personas necesitan estar crónicamente insatisfechas, creyendo que la felicidad se puede comprar. Pero sobre todo necesitan tener un pavor a la muerte. El miedo a la nada es el motor del consumo desenfrenado. Ahora, imagine si todos supieran que son seres inmortales, que el objetivo de la vida es la evolución de la conciencia, no la acumulación de bienes. Una civilización así valoraría la experiencia, no las cosas, el conocimiento, no la riqueza, la compasión, no la competencia. La simulación muestra un resultado claro. La aceptación universal del alma inmortal llevaría al colapso de gran parte de la economía de consumo en menos de 2 décadas. Es por eso que esta verdad es tan peligrosa para el orden establecido. Vivimos en una prisión filosófica que nosotros mismos hemos construido por miedo y deseo de control. Hemos atravesado la oscuridad de la negación, hemos expuesto la mentira y hemos desvelado el mecanismo que la protegía. Ahora somos libres, libres para ver el cuadro completo. Hemos reunido todas las piezas del rompecabezas, y con las piezas reunidas, el cuadro completo comienza a formarse.
Con base en todo el análisis, vamos a reconstruir el viaje de la conciencia, no como un mito o una teoría, sino como un proceso universal. Esta es la culminación de nuestra búsqueda. Esta es la arquitectura del gran ciclo. Todo comienza en el último aliento. Para la biología, es el fin. El cerebro sin oxígeno comienza a apagarse. Pero mientras las luces de la máquina se apagan, un proceso inverso se inicia. La conciencia, nuestra matriz de información cuántica, comienza el proceso de desconexión. El cordón de plata, la conexión cuántica entre el alma y el cerebro, se debilita. El cuerpo ya no es un ancla, se ha convertido en un peso, y la conciencia siente una atracción poderosa, una llamada a su verdadero hogar no local. Aquello que parecía un fin se revela como una liberación. La desconexión se completa. Y en ese instante, la primera gran revelación ocurre. No he desaparecido. Al contrario, el sentido del yo se vuelve más real, más vivo que nunca. Libre de las ataduras de los 5 sentidos, la conciencia se desliza fuera del cuerpo físico. Flota sobre la escena, viendo y oyendo todo, pero con una percepción expandida de 360 grados. No hay dolor, no hay miedo, solo una paz profunda. La personalidad, nuestra interfaz temporal, comienza a disolverse. La conciencia se reconoce ya no como un nombre o una profesión, sino como el testigo puro, el núcleo. Pronto, el mundo físico pierde importancia. Una nueva fuerza, un vector irresistible, atrae a la conciencia en dirección a un centro. Es el inicio del viaje por el túnel. No es un viaje por el espacio, sino un cambio de frecuencia, una transición a otra dimensión de la realidad. Frente, una luz comienza a brillar. Y esa luz, como la describen todos los que la han visto, es diferente. Está viva. Irradia un amor incondicional, una aceptación y un conocimiento infinitos. Es el campo fundamental de la conciencia universal. Es el hogar. Allí ocurre el encuentro con guías y seres queridos, otras almas que nos ayudan en la transición. Y entonces, el evento central, la revisión de la vida. Lo que sucede a continuación trasciende la idea de juicio, convirtiéndose en el acto educativo más profundo del universo. La conciencia se sumerge en su propia matriz de experiencia y revive cada momento, pero con una diferencia crucial. Lo siente todo no solo desde su punto de vista, sino también desde el punto de vista de todos los que fueron afectados por sus acciones. Usted siente la alegría que dio y el dolor que causó como si fueran suyos. El objetivo ahí va mucho más allá de la culpa, buscando una comprensión absoluta. Es el mecanismo de autoaprendizaje del alma. Tras la revisión, la experiencia se integra. La interfaz de la personalidad se disuelve completamente y su sabiduría enriquece la matriz eterna. El alma se vuelve más compleja, más sabia. Sigue un periodo de descanso y estudio, hasta que surge un nuevo impulso, el impulso de volver. No por obligación, sino por libre elección, para aprender las lecciones que faltan y continuar evolucionando. El alma elige las condiciones de su próxima vida, la familia, los desafíos. Y entonces, el proceso de descenso comienza. Al conectarse a un nuevo cerebro en desarrollo, se activa un mecanismo crucial, el velo del olvido. El acceso a la memoria de vidas pasadas se bloquea para que la nueva personalidad pueda tener libertad de elección. El ciclo se completa. Queda entonces la pregunta final. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de este ciclo infinito? ¿Y qué significa este conocimiento para nosotros, aquí y ahora? En el mundo antiguo, en la prisión materialista, usted era un accidente. En la nueva realidad que se ha probado que existe, todo cambia. Usted no es un accidente. Es una conciencia eterna en un viaje de aprendizaje. Su cuerpo no es usted, es su vehículo. La muerte, que antes parecía un muro, se revela como una puerta. Este conocimiento lo cambia todo. El miedo al fin desaparece. El sufrimiento deja de ser una crueldad sin sentido y se convierte en una lección que usted mismo eligió para su crecimiento. Cada persona que encuentra es otro viajero eterno. La competencia
da paso a la compasión. La ética deja de ser una regla y se convierte en física práctica. Usted no hará a los otros lo que no quiere sentir en su propia piel en la revisión de la vida. El universo, en su esencia, es una conciencia infinita, pero el infinito no puede conocerse a sí mismo sin un espejo. Y todo nuestro mundo material es ese espejo. Se dividió en incontables chispas en nuestras almas, para poder experimentarse desde todos los puntos de vista posibles. Nosotros somos los ojos, los oídos y el corazón del universo. Nuestra tarea es vivir. Vivir profundamente, sentir, amar, aprender y traer de vuelta el néctar único de nuestra experiencia. La investigación ha concluido. Ahora la elección es suya. Puede ignorar todo esto y volver al mundo del miedo. O puede aceptar la verdad y comenzar a vivir. La perspectiva se invierte completamente. Usted se da cuenta de que es un alma habitando por un tiempo un cuerpo. Viva en consecuencia. Si te ha gustado esta investigación, tu suscripción al canal y cualquier donativo nos ayudan a expandir el proyecto Axioma. Nos encantaría leer tu reflexión sobre el tema del video en los comentarios y tu sugerencia para el próximo tema a tratar. Cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas. Agradezco tu compañía hasta el final.